¿qué tal? Soy Luis Fernando Amate Zúñiga o simplemente Fernando Amate para servir. Bien, yo tengo la enorme fortuna, el privilegio y la terrible responsabilidad de ser el cronista de Celaya desde el 2015, 10 de abril de 2015 a la fecha. Tengo 7 años pues en este encargo, muy satisfactorio, muy comprometido y pues que me llena de placer como celayense oriundo de estas tierras y pues que nos hemos visto el transcurrir histórico de Celaya en estas décadas. Bien, el quehacer del cronista es muy amplio, tan amplio como la historia misma del municipio al que representa. Y usé deliberadamente la palabra municipio porque soy el cronista de Celaya, pero Celaya no solo comprende la mancha urbana, comprende 65 comunidades muy importantes y parte del quehacer del cronista es llevar un registro fidedigno de la verdad histórica, de cómo ha ido evolucionando el municipio, su gente, sus tradiciones, sus costumbres, sus usos, en general todo aquello que sea relevante y que tiene que quedar el testimonio de cómo era el Celaya en la época que nos ha tocado vivir. Así pues, hacemos un recorrido desde los orígenes de Celaya, hace 450 años, hasta nuestros días, porque siempre hay capítulos muy interesantes que platicar acerca de esta, la muy leal y noble ciudad de Celaya. En cuanto a los municipios de Guanajuato, efectivamente, Salvatierra tiene más años de fundada que nosotros. Apaseo el Grande es el antecedente directo de lo que es Celaya. Platico un poquito la historia. Lo que era Apaseo del Mezquital, que comprendería parte de lo que es Apaseo el Grande, parte de Apaseo el Alto, Jerécuaro, por ejemplo, también, estaba ya un asentamiento humano importante, asentamiento de hispanos, aunque hay que aclarar que estas tierras del Bajío mexicano estaban ya también pobladas por tribus seminómadas de las genéricamente llamadas chichimecas. ¿Qué sucede? La gente avecindada en Apaseo, los españoles avecindados ahí, ven la necesidad de expandir por un lado su territorio, por otro lado de buscar las condiciones propicias para defenderse de la guerra chichimeca y entonces solicitan al virreinato se les dote de nuevas tierras y de Apaseo encuentran hacia el poniente de ese municipio tierras fértiles de lo que hoy es Celaya. Sí, es una palabra que es algún estudio lo remite al vasco, al vascuense. Algunos de los primeros pobladores de esta, que era una villa originalmente, es decir, para españoles, son de esa parte de España, del norte de España. Entonces la ortografía ha ido sufriendo una serie de modificaciones. Por ejemplo, la C inicial anteriormente era S y el sufijo, la terminación de la palabra que actualmente pronunciamos como Aya, Celaya, era Aya, Celaya. ¿Cuál es el significado? Semánticamente, ¿qué significa? Pues es tierra plana, es en el llano, o también hay una acepción un poco más noble, que es en el jardín. Este vocablo lo impusieron precisamente los primeros colonizadores que llegan a estas tierras allá por siglo XVI, a finales del siglo XVI, hacia 1570, 1571. Sería la tercera, efectivamente, cuando tú bien lo mencionas, Salvatierra tiene ese privilegio. Lo que es actualmente Apaseo, pero que no distinguía entre Apaseo el Alto y Apaseo el Grande, sería segundo, y probablemente Celaya pudiera tener ese lugar tercero. Hay un poco de discusión aquí historiográfica al respecto, porque depende de qué entendamos por proceso fundacional. Hay que tomar en cuenta que existían ya grupos indígenas asentados en diferentes regiones de Guanajuato, pero si tomamos en cuenta la llegada de los españoles, pues entonces ya es otro criterio para saber cuáles fueron primero y cuáles fueron después. Celaya es un municipio de desarrollo medio, de acuerdo a los indicadores del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, del INEGI. Somos una ciudad que tiene
Contando número flotante de habitantes, andamos por los 520,000 habitantes aproximadamente. Y es una ciudad muy interesante en cuanto a su vocación económica. Originalmente, como todas las ciudades o villas novohispanas, fue agrícola, pero por su privilegiada situación geográfica, también muy útil para el comercio. Entonces, a la par del desarrollo de las actividades primarias económicas, la agricultura señaladamente, también existía ya un comercio muy importante, un auge. Hay que tomar en cuenta que aquí era cruce de caminos, del famoso camino tierra adentro, que va, el camino real, que va hacia las minas de Guanajuato capital y de Zacatecas. Esta posición de privilegio en la geografía hizo muy fácil el comercio. Entonces Celaya en 450 años ha mutado de ciudad agrícola a ciudad comercial, y de ciudad comercial en la época contemporánea es una ciudad que está en los dinteles, en la puerta de un desarrollo industrial muy importante. Hemos dado pues ya un referente acerca de la fundación de Celaya. Esta sucede el 1 de enero de 1571. Aquí hay una discusión que hasta la fecha no está del todo zanjada. 12 de octubre de 1570 o 1 de enero de 1571. Bueno, pues es fácil dilucidarlo. Fue un proceso. El proceso inicia con la otorgación del permiso para fundar la villa de Celaya, de la Concepción de Celaya. Este permiso se otorga un 12 de octubre y se concreta el 1 de enero de 1571. Los pasajes en la historia nacional que ha escrito Celaya son muy importantes. Baste decir que aquí, en los finales de septiembre de 1810, 21, 22 y 23 de septiembre, llega a esta ciudad en las huestes encabezadas por el Libertador, por el padre de la patria, por Miguel Hidalgo. Y aquí sucede un fenómeno muy interesante. Por un lado, es una plaza tomada sin necesidad de asaltarla y de tomarla, en términos bélicos, sino que se entrega de manera pacífica. Y aquí, estando Hidalgo con sus huestes, es aclamado como generalísimo del ejército insurgente. Así pues, pudiéramos hablar de una fundación embrionaria de lo que sería el Ejército Nacional, en este caso el Ejército Insurgente. Y pasaron 100 años después de esto, estoy hablando de 1810, y nos trasladamos hasta la época de la Revolución Mexicana, que como ustedes recordarán, inicia el 20 de noviembre de 1910, para derrocar a Porfirio Díaz Mori. ¿Qué sucede en Celaya? En Celaya hay una serie de acontecimientos bélicos muy importantes que se van a desarrollar entre el 6 al 15 de abril de 1915, las llamadas batallas de Celaya. Es un enfrentamiento bélico entre dos fracciones revolucionarias. Por un lado, las constitucionalistas al mando militarmente de Álvaro Obregón, que representan el poder constitucional de Venustiano Carranza, y por otro lado las huestes convencionistas que venían de Aguascalientes, que en este caso son lideradas por Doroteo Arango, por don Francisco Villa. En las goteras de la ciudad de Celaya se llevaron estas que son consideradas por los analistas de la historia como una de las batallas más cruentas que registre el movimiento revolucionario de 1910. Así pues, fundación, independencia y revolución son letras escritas con pluma de oro en los anales de la historia nacional y obviamente en los anales de Celaya. Estos acontecimientos del 6 al 15 de abril de 1915 están llenos de leyendas urbanas, ¿sí? Se hablaba, y mucho tiempo se sostuvo como una verdad, que acantonado las huestes de Francisco Villa hacia el poniente de la ciudad, a la altura de lo que es actualmente una comunidad que se llama Crespo, él empieza a pretender bombardear a Celaya. Y se habla, y es una leyenda, que Villa apunta su artillería hacia la torre hidráulica. Estaba recién inaugurada la torre hidráulica o bola del agua, que surtía de agua a la ciudad de Celaya. Se ve inaugurado en 1910. Entonces, la historia cuenta, o la leyenda cuenta, que Villa enfocó sus cañones hacia la torre hidráulica, disparó y uno de los obuses pegó en la cornisa
de uno de los portales, Portal Independencia, específicamente en Portal Independencia número 105. Les puedo platicar con toda certeza que esto no es cierto. Y se los digo que no es cierto simplemente porque yo nací ahí, yo viví ahí, yo nací en Portal Independencia número 105. Y la historia es más chabacana, la historia es menos romántica, la historia es menos histórica. La historia es simplemente que se cayó una baldosa de la parte superior y entonces alguien de Obras Públicas le sugirió a los usufructuarios de este inmueble, que eran mis abuelos, pues que se reparara. Y eso fue como se reparó el, entre comillas, cañonazo de Pancho Villa. El agradecido soy yo, estamos a la orden. Fernando Amate, en un inmueble hermosísimo en la ciudad de Celaya, visítenlo, siglo XVI, Casa del Diezmo, Benito Juárez número 204. Hasta luego.